del Señor, como lo tenemos siempre el primer domingo de cada mes, siempre, nunca lo olviden, tenemos cena del Señor, ¿verdad? Es importante llegar puntual o unos 5 minutos antes para poder estar sentados en silencio y preparando nuestras vidas para poder recordar la obra de Jesucristo. Pero bueno, hermanos, ¿cómo están? ¿Están bien? ¿Felices? ¿Contentos? ¿Alegres? Yo en lo personal estoy muy feliz por estar aquí con todos ustedes. Todavía ni saben qué voy a decir y ya, bueno, algunos ya saben qué voy a decir. Pero hermanos, tengo la hermosa noticia de compartir con ustedes que mi esposa y yo vamos a tener un hijo. Gracias. Mi esposa Sani está embarazada. Bueno, ¿no? Estamos embarazados, creo que se dice, ¿verdad? Estamos embarazados. Tiene poco tiempo, unas 8 semanas, ¿verdad? Más o menos, no, 6 semanas. 6 semanas aproximadamente de embarazo. Nos enteramos recién hace semana y media más o menos. Dijimos, vamos a tardar un poquito en compartir la noticia, pero pues al final no nos podemos aguantar y lo tenemos que compartir, ¿verdad? Entonces, pues para que estén orando por nosotros y esta nueva etapa pues, que Dios nos va a permitir vivir ya como padres y por todo este proceso de 9 meses, que me encantará ya adelantar el tiempo y ya que sea ese momento, pero bueno, hay que ser pacientes y prepararse, ¿verdad? Todos hermanos, para que estén orando por nosotros, por mi esposa y por mí y por el bebé sobre todo. Bueno, vamos a orar y comenzamos. Dios, te damos las gracias. Queremos que tú hables a nuestras vidas por medio de tu palabra. Queremos que el mensaje sea claro para cada uno de nosotros. Dios, tú nos hablas por medio de la Biblia y queremos, Dios, que tú nos ayudes a evitar cualquier distracción, cualquier cosa que nos estorbe, que nos impida poder concentrarnos para poder escuchar el mensaje que tú tienes para cada uno de nosotros. Ayúdanos a olvidarnos por unos minutos de nuestro teléfono, de problemas, circunstancias, pruebas que tal vez estén llenando nuestra mente. Ayúdanos a poder en este tiempo hacer todo eso de un lado y poder concentrarnos únicamente en tu palabra. Guíanos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y bueno, hermanos, el título del mensaje de esta mañana, si estás tomando nota, es Pongámonos a trabajar. Pongámonos a trabajar. Y tal vez muchos me podrían decir, bueno, Cristian, toda la semana no he hecho otra cosa más que trabajar, ¿verdad? Entonces yo no necesito este tipo de mensaje, pero no quiero hablarte de este tipo de trabajo. Me refiero a pongámonos a trabajar en lo que Dios nos ha encomendado a cada uno de nosotros como sus hijos para que hagamos. Pongámonos a trabajar en la obra de Dios. Así como cuando estábamos pequeños y se te atoraba un balón en el árbol o querías bajar alguna fruta de algún árbol y sacudías el árbol para que el balón cayera, pues yo creo que necesitamos también que Dios a veces nos sacuda a cada uno de nosotros para que nos pongamos a hacer lo que Dios quiere que hagamos, ¿verdad? Ponernos a trabajar en su obra. Y quiero que por un momento te puedas trasladar a tu tiempo en la escuela, ¿verdad? En la universidad, en la preparatoria, secundaria, primaria, no sé, trasládate a tu tiempo en la escuela y normalmente cuando un profesor dejaba algún proyecto, decía, bueno, tienen que realizar cierta reseña de algún libro, estudiar tal personaje y tienen un mes para poder entregar su trabajo. ¿Tú te acuerdas qué hacía la mayoría de las personas? Dejaba el trabajo ¿para qué? Para el final, ¿verdad? Y la última, tuviste un mes pero no hiciste nada y la última semana te acordaste del proyecto y estabas ahí como loco, ¿verdad? Desvelándote día y noche,
trabajando para poder llegar con el proyecto. Había otros más extremistas, ¿no? Que lo hacían todo un día antes. Y no comían, no desayunaban, no cenaban, estaban estresados para poder llegar al siguiente día. Si es que dormían, se levantaban a las 4 de la mañana para seguir estudiando. Pero no sé por qué, lo que la mayoría hace era poder dejar todo para el final, ¿verdad? No estoy diciendo que está bien, no está nada bien, ¿verdad? Tenemos que empezar desde el primer momento a estar trabajando lo que se nos pide, ¿verdad? Pero ¿por qué pasaba eso? Porque entre más cercana estaba la fecha, pues el trabajo de pasar a ser importante pasaba ya a ser urgente. Entonces, por eso uno empezaba a trabajar pues con más tiempo, con más dedicación y invirtiendo todo. Y yo pensando en lo que la Biblia dice y como uno de los últimos versículos de la Biblia en Apocalipsis capítulo 22 dice la Biblia, el Señor está cerca. El Señor está cerca. Y continuamente se repite lo mismo. Cristo viene pronto. No sabemos cuándo, no sabemos el día, el mes, en qué momento, pero sí la Biblia dice que estemos expectantes de que Él viene pronto por cada uno de nosotros. ¿Esto qué significa? Que si cada día que pasa estamos más cerca de que Cristo venga por nosotros, ¿eso qué significa? Que el trabajo que Él nos ha encomendado, ¿cómo lo tenemos que empezar a ver? Como urgente. Tenemos que empezar a acelerar la misión y empezar a ver la obra de Dios con carácter de urgencia. No dejarlo todo para el final, ¿verdad? Sino empezar a ver el trabajo que Dios nos pide a cada uno de nosotros. Entonces, hermanos, Dios quiere que cada uno de nosotros nos pongamos a trabajar. Vamos a leer los primeros 5 versículos de Esdras. Esdras 10:1 dice lo siguiente: mientras oraba Esdras y hacía confesión, llorando y postrándose delante de la casa de Dios, se juntó a él una muy grande multitud de Israel, hombres, mujeres y niños, y lloraba el pueblo amargamente. Dice el versículo 2, entonces respondió Secanías, hijo de Jehiel, de los hijos de Elam. Ya cuando uno se entera que va a ser padre, piensan todos los nombres, ¿verdad? Le pongo Esdras, le pongo Secanías, le pongo Jehiel, le pongo Elam. Uno piensa ya en todo, ¿verdad? Pero dice versículo 2, y dijo a Esdras, nosotros hemos pecado contra nuestro Dios, pues tomamos mujeres extranjeras de los pueblos de la tierra. Mas a pesar de esto, aún hay esperanza para Israel. Ahora pues, hagamos pacto con nuestro Dios, que despediremos a todas las mujeres y los nacidos de ellas, según el consejo de mi Señor y de los que temen el mandamiento de nuestro Dios, y hágase conforme a la ley. Levántate, porque esta es tu obligación, y nosotros estaremos contigo. Esfuérzate y pon mano a la obra. Versículo 5. Entonces se levantó Esdras y juramentó a los príncipes de los sacerdotes y de los levitas y a todo Israel que harían conforme a esto, y ellos juraron. Vamos a leer hasta ahí. Quiero que en estos 5 versículos hagamos un paralelismo entre lo que Dios nos ha encomendado a cada uno de nosotros y en la misión que Israel tenía que hacer también en esta época, en este contexto en el que estamos leyendo. Y para empezar, me gustaría hablarte acerca de la misión. ¿Qué es ese trabajo que Dios nos ha pedido a cada uno de nosotros como hijos de Él y como discípulos? ¿Qué dice Mateo 28? Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y aquí dice, yo estoy con vosotros todos los días y hasta el fin del mundo. Entonces, la misión de Dios para nosotros es ir, predicar el Evangelio, hacer discípulos, dice, enseñándoles a que guarden todas las cosas, es decir, obediencia a la palabra de Dios, y obviamente esas personas que manifiesten recibir a Cristo, pues poder bautizarles también. Esa es la misión, ese es el trabajo. ¿Qué dice Marcos? Y predicad el Evangelio a toda criatura. ¿Qué dijo Jesús?
así como el Padre me ha enviado, ahora yo los envío a ustedes, o sea, a nosotros. ¿Qué dijo Jesús en Hechos capítulo 1 versículo 8? Cuando resucitó y se le aparece a sus discípulos y a más de 500 personas y estaba por ascender con el Padre, ¿qué le dijo? Recibiréis poder cuando haya venido sobre ustedes, ¿quién? El Espíritu Santo. ¿Y qué dice después? Y me seréis testigos. ¿Te das cuenta que la tarea es muy clara? La misión es muy específica. A veces uno puede darle alguna tarea a una persona, pero si tú no fuiste claro con esa persona, la persona puede estar un poco confundida en qué tiene que hacer. Bueno, no es el caso en esta situación. La misión que Jesús nos ha encomendado a cada uno de nosotros es bastante clara. Predicar el Evangelio, hacer discípulos y enseñarles a que obedezcan, a que guarden la palabra de Dios. Entonces, hermanos, la misión la conocemos, no quiero detenerme tanto ahí, pero la misión es bastante clara. Quiero que en segundo lugar empecemos a pensar en el motor a la hora de trabajar para Dios. ¿Cuál es el motor cuando uno empieza a servir a Dios? Dice, volvemos a Esdras 10, versículo 1, donde dice, mientras oraba Esdras y hacía confesión, dice, llorando y postrándose. Hermanos, nosotros tenemos que tener bien en claro que el motor para toda nuestra vida como creyentes, ¿cuál es? La oración. Tú y yo no podemos hacer nada si no oramos a Dios. La oración es esa herramienta que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros para que tú y yo podamos comunicarnos con Él, para que tú y yo podamos entregarle nuestros problemas, nuestras peticiones, nuestros motivos de gratitud, para que podamos adorarle, reconocer quién es Él, qué Él ha hecho. La oración es el método que Dios decidió en su soberanía para que tú y yo pudiéramos comunicarnos con Él. Y aquí dice que Esdras se encontraba orando. Y si tú y yo queremos ponernos a trabajar en la obra de Dios, tenemos que empezar a orar. Pero uno se pregunta, bueno, orar, ¿por qué cosas? No sé cuántos estuvieron en el taller de evangelismo, pero los que estuvieron en el taller y tal vez podrán recordar cuando se mencionó un poco acerca de la oración, una de las cosas que Edwin dijo es que tenemos que empezar a orar por oportunidades. Que Dios nos dé oportunidades para poder presentar el evangelio. Y a partir de ese momento, yo me empecé a cuestionar mis oraciones. Y dije, bueno, Dios, recordando mis oraciones de esta última semana, de este último mes, ¿cuántas veces oré por oportunidades? Dije, pues la verdad, que ni una sola vez. Sí, pedí por mi esposa, por mi familia, pedí por provisión, pedí por algún hermano que está pasando por alguna necesidad, pedí por algo que está pasando en mi vida privada, pero ¿cuántas veces oré por oportunidades? Oportunidades para poder presentar el evangelio. Entonces, si examinas tus oraciones, tal vez puedas identificarte conmigo y decir, no he estado orando por oportunidades. ¿Y cuál es el peligro? Que es justamente la tarea que Dios nos encomendó a cada uno de nosotros. Entonces tendríamos que estar orando justamente para que Dios nos utilice a cada uno de nosotros para poder cumplir, para poder obedecer con lo que Él nos ha pedido a cada uno de nosotros. Orar por oportunidades. ¿Recuerdas a Pedro y al apóstol Juan en Hechos capítulo 4 versículo 29? No sé si recuerdas que Pedro y Juan los habían metido a la cárcel por estar predicando el evangelio y los llevan frente al concilio y estaban ahí un montón de personas importantes frente a Pedro y a Juan y les dicen, los vamos a soltar, pero les amenazaron ¿a qué? A que ellos dejaran de predicar el evangelio. ¿Verdad? Dijo, no pueden, tienen prohibido, están amenazados, no pueden predicar el evangelio. Pedro y Juan son liberados, se reúnen con la iglesia, con otros creyentes, empiezan a orar
¿Y sabes cuál fue su motivo de oración? Dice Hechos capítulo 4, versículo 29, de ellos dijeron lo siguiente: Señor, ahí está en la pantalla, mira sus amenazas y conceda a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Fíjense que no pidieron protección, no pidieron: Dios, quita las amenazas, quita la oposición, quita la persecución. Ellos: fuimos amenazados de no predicar el evangelio, bueno, vamos a orar, porque la oración es el motor. Dios, danos, concédenos tener el denuedo. Esa es la valentía, el coraje ¿de qué? De predicar tu palabra, de predicar el evangelio. O sea, en pocas palabras, oraron por oportunidades. Fíjate, veamos otro ejemplo ahí en Efesios, en el capítulo 6 de Efesios, el último capítulo de esa carta. Pablo se está despidiendo de la iglesia en Éfeso, y Pablo siempre termina sus cartas pidiéndole a los que le escribe: oren por mí, ¿verdad? Oren por tal iglesia, por tal persona, por lo que estoy haciendo. Y fíjense cómo se despide de la iglesia en Éfeso. Dice Efesios 6, versículo 18: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, dice, velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. O sea, Pablo oraba por todos los creyentes. Pero versículo 19 dice: oren también por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del evangelio. ¿Cuál es el motivo de oración del apóstol Pablo? Oren para que Dios me dé oportunidades. Oportunidades para poder presentar el evangelio. Oportunidades para que cuando yo abra mi boca pueda compartir el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Pero hermanos, no solamente es orar, es esa oración llevarlo a la acción. Porque yo estoy seguro de que todos los días dejamos pasar oportunidades. Todos los días, en el trabajo, en la escuela, con la familia, con alguien que se te cruza en la calle, todo el tiempo dejamos pasar oportunidades. Simplemente para que puedas identificarte, pero con tristeza lo digo. Yo esta semana estaba orando por esto, ¿no? Yo le decía: Dios, dame oportunidades para poder presentar el evangelio. Y ayer tuve un partido de fútbol en la noche, el equipo no se completó, perdimos como 15-4 más o menos. Mi esposa tenía el coche, entonces yo le dije: no, yo me regreso caminando a la casa porque estaba cerca. Y uno viene triste, ¿no?, del partido, y estaba cruzando un puente peatonal aquí en Constituyentes, ya eran como las 9 de la noche, y voy cruzando el puente y caminando del lado contrario. Pasa un vagabundo, y era muy evidente que era un vagabundo, ¿verdad? Por su vestimenta, olor, venía con su carrito como de súper, con todas sus cosas ahí. Y primero yo pasé, lo vi, crucé normal, bajé, pero yo sentí algo dentro mío, ¿no? Y decía, algo dentro de mí me decía: ¿y por qué no vas y le hablas? ¿Verdad? ¿Por qué no vas y le predicas? Y uno inmediatamente empieza a poner pretextos, ¿verdad? No, Dios, pero es un vagabundo, seguramente no va a estar en sus 5 sentidos, seguramente no me va a entender, seguramente no me va a hacer caso, seguramente no le va a importar. Y son pensamientos que llegan a nuestra cabeza cuando queremos hacer la obra de Dios, cuando le queremos predicar el evangelio a alguien. Tristemente, yo dejé pasar la oportunidad y le pido perdón a Dios. Pero te lo cuento porque tal vez tú también puedas identificarte con esto. ¿Cómo has estado en alguna situación de dentro dices: tengo que hablarle? Pero de repente vino un pensamiento a tu cabeza, te autoconvenciste de algo y dijiste: ya no le voy a predicar. Ya será en otra ocasión. Seguramente alguien más en algún momento le compartirá. No, hermanos. La oración no solamente tiene que ser el motor, o no solamente se tiene que quedar en una oración. La oración la tenemos que llevar ¿a qué? A la acción, ¿verdad? A la acción. Y en este momento Esdras se encontraba orando.
Pero si nos damos cuenta, era una oración ¿de qué? De confesión. Él estaba pidiendo perdón por el pecado del pueblo de Israel. Fíjense qué es lo que dice. Mientras oraba Esdras, hacía ¿qué? Confesión, llorando y postrándose delante de la casa de Dios, se juntó a él una muy grande multitud de Israel. Dice, hombres, mujeres y niños. Dice, y lloraban todo, y lloraba, perdón, el pueblo amargamente. Ahora, ¿cuál era el pecado que ellos habían cometido? Dice el versículo 2, dice, nosotros hemos pecado contra nuestro Dios porque hemos tomado mujeres extranjeras. Algo que ellos tenían prohibido, no podían relacionarse con personas que no fueran judías, que no fueran de Israel. Entonces hemos tomado mujeres extranjeras, hemos hecho familias con ellas, hemos tenido hijos, y esto es un pecado muy grande delante de Dios. Entonces ya habían reconocido su pecado, pero dice, ahora lo estamos confesando. Estamos llorando, nos estamos postrando, le estamos pidiendo perdón a Dios. ¿Esto qué nos enseña, hermanos? Que no solamente tenemos que orar a la hora de trabajar para Dios. Este versículo de manera clara nos dice qué tipo de obreros quiere utilizar Dios. ¿Qué tipo de personas quiere Dios utilizar? Dios no quiere utilizar gente perfecta porque no la hay. Dios quiere utilizar hijos de Él que constantemente están confesando sus pecados. Porque todos los días pecamos de alguna manera. Algún mal pensamiento, alguna mala palabra, alguna mala reacción. Y Dios quiere que continuamente estemos confesando nuestros pecados delante de Él para ser instrumentos santos, útiles y limpios en sus manos. Y hermanos, la confesión no es Dios, perdón por mis pecados, amén. Eso no es la confesión. Quiero leerte algunos versículos simplemente para que te des cuenta lo que implicaba la confesión en el Antiguo Testamento. Dice Levítico capítulo 26, versículo 40 y 41. Va a aparecer en la pantalla y yo se los voy a leer para que no lo busquen porque voy a leer varios. Levítico 26, 40 y 41 dice lo siguiente: y confesarán su iniquidad y la iniquidad de sus padres por su prevaricación con que prevaricaron contra mí, y también porque anduvieron conmigo en oposición. Versículo 41. Yo también habré andado en contra de ellos y los habré hecho entrar en la tierra de sus enemigos. Y entonces se humillará su corazón incircunciso y reconocerán su pecado. Fíjense, dice, confesarán su iniquidad, pero ¿qué dice? Se humillará su corazón. O sea, la confesión en el Antiguo Testamento implicaba humillarse delante de Dios, reconocer que hemos pecado y humillarnos delante de Él. En Números capítulo 5, cuando se habla de las consecuencias acerca de la desobediencia, dice en el versículo 6 y versículo 7, di a los hijos de Israel, el hombre o la mujer que cometiera alguno de todos los pecados con que los hombres prevaricaron contra Jehová y delinquen, dice versículo 7, aquella persona confesará el pecado que cometió, y fíjense, y compensará enteramente el daño y añadirá sobre ello la quinta parte y lo dará a aquel contra quien pecó. O sea, la confesión implicaba ¿qué? Compensar el daño. Si yo a mi esposa la lastimé con alguna palabra que yo dije, le tengo que pedir perdón a Dios, pero también le tengo que pedir perdón ¿a quién? A mi esposa. Tengo que compensar el daño que yo hice. Si yo tengo una deuda con alguien y pequé, porque Dios no quiere que le debamos nada a nadie, le pedimos perdón a Dios y no es, bueno, ya le pedí perdón a Dios, Dios me perdona, mi cuenta quedó borrada. No, uno tiene que pagar esa deuda. Uno tiene que ¿qué? Compensar el daño. Dice el Salmo 32, versículo 5, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, dice el salmista, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Hermanos, cuando uno peca, uno siente ganas de hacer de todo menos pasar tiempo con Dios, porque te sientes sucio, sientes que no eres digno de buscarle
Y Dios quiere que hagamos completamente lo contrario. Dios quiere que cuando tú y yo pequemos, lo primero que hagamos, ¿qué es? No esconder nuestro pecado. Como dice el salmista, mi pecado te declaré. No encubrí, no escondí mi iniquidad. Confesé mis transgresiones y tú perdonaste mi maldad. Entonces, por más que nos sintamos en esa condición, es justamente lo que Dios quiere que hagamos, que lo busquemos, que no nos escondamos, ¿verdad? Que no escondamos nuestro pecado, nuestra iniquidad, sino que se la entreguemos a Dios y le pidamos perdón. Un versículo más conocido dice Proverbios 28:13, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta, ¿qué dice? Alcanzará misericordia. O sea, la confesión que implica abandonar el pecado. Abandonar el pecado. Ya no volver a hacerlo. Dice el Salmo 38, versículo 18, dice el salmista, confesaré mi maldad y me contristaré por mi pecado. O sea, cuando uno pecaba y confesaba su pecado delante de Dios, había tristeza en el corazón. El pecado no es causa de gozo, de alegría, de andarlo presumiendo. El pecado en el creyente tiene que causar tristeza. Entonces, ¿te das cuenta, hermano, todo lo que implicaba la confesión en el Antiguo Testamento? Humillarse delante de Dios, compensar el daño, no esconder el pecado, declararlo delante de Dios, abandonar el pecado, tener una actitud de tristeza por lo que uno hizo. Todo eso implicaba la confesión en el Antiguo Testamento. Y aquí en Esdras, capítulo 10, en los primeros 2 versículos, vemos que todo el pueblo, hombres, mujeres y niños, estaban llorando amargamente por causa de su pecado. Pero fíjense qué es lo que dice, hermanos, versículo 2, en la parte final del versículo. Me encanta. Mas a pesar de esto, aún hay esperanza para Israel. Aún hay esperanza. Lo que el pueblo está diciendo, hemos pecado y fue un pecado grave delante de Dios, pero aún hay esperanza. Hermanos, ¿te das cuenta que la misión es clara? Predicar el evangelio y hacer discípulos. El motor también es bastante claro. El motor tiene que ser la oración. Pero aquí en este versículo no solamente vemos el motor y la misión, vemos cuál es la motivación. ¿Cuál es la motivación a la hora de predicar el evangelio? ¿Qué es lo que te motiva a compartir las buenas nuevas? De que aún hay esperanza para tantas y tantas personas. Esa es la motivación, de que a cada persona que tú le estás predicando el evangelio, Dios puede hacer una obra muy grande en su vida, muy poderosa, y puede transformarlo de manera impresionante, hacerle una nueva criatura. Y si algo nos hemos dado cuenta estos últimos tiempos, es que la gente está sin esperanza. Y a veces pensamos solamente en los adultos, pero yo me di cuenta en la semana de niños que fuimos de campamento, uno pensando que lo máximo que a un niño puede llegar es hacer una travesura, y no, tú ves a tantos niños tan pequeños y con tantos problemas en sus hogares, en sus familias, tantos niños ya a una corta edad sin esperanza. Y este versículo yo lo estaba leyendo desde esa época de campamento y dice, Dios, esta es mi motivación. Porque yo le decía a mi esposa, ¿por qué traemos a tantos jóvenes a campamento? ¿O por qué le damos tanto énfasis al campamento de envíen a sus jóvenes, inviten jóvenes que no son cristianos, se va a predicar el evangelio? ¿Por qué? Porque aún hay esperanza para cada uno de ellos. Aún hay esperanza. Cada persona que Dios pone en tu mente que no conoce al Señor, tú tienes que pensar, aún hay esperanza para él, pero yo le tengo que compartir el evangelio. Entonces aquí Secanías le dice a Esdras, hemos pecado, sí, ya lo confesamos, ya lloramos, ya nos postramos, pero aún hay esperanza, aún hay esperanza. Entonces la misión es clara, el motor es claro, la motivación también tendrá que ser clara en nuestra vida,
pero cuando una misión es clara y cuando el motor está funcionando bien y cuando uno tiene la correcta motivación, ¿eso en qué va a afectar? ¿O eso a qué resultado va a llevar? Dice el versículo 3 de Esdras 10. Hagamos pacto con nuestro Dios. Dice que despediremos a todas las mujeres de los nacidos de ellas, según el consejo de mi Señor y de los que temen el mandamiento de nuestro Dios, y hágase conforme a la ley. Y le dicen, versículo 4, levántate, porque esta es tu obligación. Nosotros estaremos contigo. Esfuérzate y pon mano a la obra. O sea, en pocas palabras le están diciendo, Esdras, pongámonos a trabajar. Pongámonos a trabajar. Te dije que estoy haciendo un paralelismo entre lo que Dios nos pide y entre esta historia, porque si nos apegamos al contexto de Esdras, Esdras narra la historia cuando el pueblo sale o cuando Dios pone en el corazón del rey Ciro, rey de Persia, que le dé permiso a los judíos de volver a Jerusalén después de un montón de años, ¿verdad? Que ellos habían estado en Babilonia y conocemos un poquito la historia. Y después de varios años, Dios pone en el rey de este corazón darles permiso a los judíos de que vuelvan. ¿Y ellos para qué volvían a Jerusalén? Para poder hacer lo que siempre ellos anhelaban, reconstruir el templo. Ese templo hermoso, enorme, impresionante, lleno de materiales preciosos que había construido el rey Salomón, pero que había sido destruido, ¿verdad? Y ellos empiezan a construir, llegan a Jerusalén, quieren ponerse a trabajar en la casa de Dios. Dice Esdras en los primeros capítulos que estaban felices, estaban danzando, estaban cantando, hacían fiesta porque nuevamente estaban en Jerusalén poniendo los cimientos del templo de Dios. Pero como siempre, cuando uno quiere empezar a trabajar en algo para Dios, empieza a haber ¿qué? Oposición. Dice Esdras capítulo 4, oyendo los enemigos que los que volvieron, ¿verdad? Estaban construyendo, dice, les amenazaron para que dejaran de construir. Dice ahí en Esdras capítulo 4 y 5, frustraron sus propósitos. Y un versículo muy triste ya más adelante dice, y cesó la obra. Dejaron de trabajar. ¿Sabes cuánto tiempo ellos dejaron de trabajar en el templo? 9 meses. 9 meses. Y puede pasar lo mismo contigo y conmigo. Un corazón apasionado por las personas, por las almas, por los perdidos, por predicar el evangelio. Pero de repente pasa algo en tu vida que ya llevas un mes, 2 meses, 6 meses, un año, varios años sin predicar el evangelio. Y has dejado de trabajar en lo que Dios te ha pedido. Y eso fue lo que le sucedió al pueblo en esta situación. Y Dios les va a levantar un profeta llamado Ageo. Y Ageo en el capítulo les va a decir, en el capítulo 1, en los primeros versículos, es para ustedes tiempo de construir sus propias casas, y la casa de Dios está vacía. Y la casa de Dios está desierta. Empezaron a trabajar en sus propias casas. Y la obra de Dios la dejaron a un lado. Dejaron de trabajar. Se desviaron de cuál era la prioridad. Y hermanos, la prioridad para cada uno de nosotros es predicar el evangelio y hacer discípulos. Pero tal vez hasta este momento te has desviado y has tenido por prioridad otra cosa antes que la obra de Dios. Y no tiene que ser así. Y fíjense qué es lo que le dice el pueblo a Esdras: levántate. ¿Quién era Esdras? Esdras era el líder. Esdras era la cabeza. Esdras era la persona que el pueblo tenía como referente. Y el pueblo está diciendo: Esdras, levántate porque esta es tu obligación. Y cuando nosotros pensamos en la obra de Dios, es justamente lo mismo, es levantarnos, ponernos a trabajar porque es nuestra obligación. Porque como hemos dicho muchas veces, la gran comisión no es un mandato para ser considerado, es un mandato para ser obedecido. Dios no te está preguntando. Dios nos lo está diciendo: a ver, considérenlo y si quieren, únanse. Has conocido a Cristo como tu Salvador, tu tarea y mi tarea es predicar el evangelio. Entonces, levantarnos porque esta es nuestra obligación.
me encanta cómo dice versículo 4, el pueblo diciéndole a Esdras, nosotros estaremos contigo. Fíjense que no era un trabajo solamente de Esdras. La tarea de predicar el evangelio no es una tarea únicamente del pastor, del líder, del maestro, del cristiano maduro. Dice, nosotros estaremos contigo. La gran comisión, si queremos ser efectivos, la tenemos que hacer como en equipo, trabajando juntos, porque si no, no lo vamos a lograr, o si no, no vamos a ser efectivos, o si no, no vamos a tener el alcance que Dios quiere que tengamos. Entonces le dicen a Esdras, Esdras, nosotros estaremos contigo, vamos a trabajar juntos, y le dicen, esfuérzate y pon mano a la obra. Nosotros como pastores, por supuesto que tenemos que ponernos a trabajar en lo que Dios nos ha pedido. Pero hermanos, los necesitamos. Tenemos que trabajar en equipo para poder llegar a más personas. Y no te estoy diciendo, dale un año de tu vida a Dios y vete a África. No, te estoy pidiendo que desde donde estés, en tu trabajo, con tu familia, con tus vecinos, en tus hobbies que tienes, no sé, jugar fútbol, ir al gimnasio, lo que sea, ahí donde estés, ahí puedes cumplir con esta tarea. Ahí puedes cumplir con lo que Dios te está pidiendo. Ustedes, hermanos, ¿qué creen que hizo Esdras? Dice el versículo 5. Fíjense, versículo 4. Versículo 4 empieza diciendo, levántate. Y versículo 5 dice, entonces Esdras se levantó. Entonces se levantó Esdras y juramentó a los príncipes de los sacerdotes y de los levitas y a todo Israel que harían conforme a esto, y ellos juraron. Es la misma respuesta que nosotros debemos de tener, hermanos, levantarnos y hacer, Dios, voy a hacer conforme a lo que tú me has pedido. Entonces, hermanos, nos damos cuenta, si nosotros nos damos cuenta por medio de la Biblia de que la misión es clara, es específica y el motor está funcionando bien, estamos orando por oportunidades, estamos orando por la obra de Dios, tenemos la correcta motivación de que es que el evangelio pueda llegar a más personas, ¿verdad? ¿Cuál va a ser la respuesta? Una iglesia trabajando en equipo, una iglesia trabajando en unidad y todos juntos levantándonos para poder hacer lo que Dios nos ha pedido. Desde la trinchera donde Dios te ha puesto, donde Dios te ha colocado, pero trabajando en equipo, esforzándonos juntos y poniendo manos a la obra. Entonces dice, entonces Esdras se levantó. Y me gustaría terminar orando. Espero que Dios pueda desafiar tu vida, tu persona, así como Él me ha desafiado a mí también. Y si tú quieres tomar este mismo desafío, que hagamos lo mismo que Esdras, pongámonos de pie. Si es que así lo sientes, si no, no te preocupes, nadie te va a juzgar, nadie te va a señalar. Pero si sí quieres en verdad tomar este desafío desde donde la trinchera donde Dios te ha puesto, poder empezar a hacer lo que Dios quiere que hagas, levántate y vamos a orar, ¿verdad? Pueden ponerse de pie los que gusten. Y vamos a orar, acompáñame ahí con los ojos cerrados. Dios, estamos agradecidos por el tiempo con tu palabra, porque tú hablas de manera clara por medio de ella nuestras vidas. Y Señor, reconocemos y te decimos, Señor, que necesitamos que tú sacudas nuestras vidas, porque solemos olvidar fácil, nos desviamos fácil, no perdemos nuestras prioridades muy rápidamente, le damos más valor a otras cosas que a tu obra, Dios.
Y tú no quieres que esto sea así. Tú quieres una iglesia comprometida con la causa. Tú quieres una iglesia trabajando en equipo, una iglesia predicando el evangelio, una iglesia poniendo en activo los dones y talentos que tú nos has dado, Señor. Y así como Esdras se levantó y se pusieron a trabajar en lo que tú les estabas pidiendo, hoy nosotros también queremos hacer lo mismo. Tomar el desafío, levantarnos y desde el lugar donde tú nos has colocado, empezar a predicar el evangelio, empezar a ser testigos, empezar a compartir acerca de Jesucristo. Dios, que podamos guardar tu palabra en nuestra mente y en nuestro corazón. Que tú seas el centro de nuestras vidas. Y Padre, que estemos orando intensamente por tu obra, que estemos orando fervientemente para que tu reino pueda seguir creciendo y que tu reino pueda seguirse expandiendo. Gracias por este tiempo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pues pueden tomar, hermanos, sus lugares y pasamos con el pastor David